Vamos a empezar en sí, pues, con las definiciones y luego vamos ¿Quién a está a pasar. cargo? Yo, doctor. ¿Quién Gamaliel. es yo? Gamaliel, doctor. Gamaliel, órale, Vamos a empezar con definiciones, seguir con fisiopatología y luego etiología. órale, La vamos. epilepsia, que en sí la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, caracterizado por repetición de dos o más crisis de epilepsias sin diagnóstico de una causa aguda que lo pueda provocar, así como una única crisis o crisis epilépticas recurrentes secundarias a factores que se pueden corregir o evitar con etiología como metabólica. Ahí hay que corregir esa en lo último. Dice, así también es crisis, así como una crisis epiléptica o crisis epilépticas recurrentes secundarias a factores corregibles, no. Ponle secundarias a un factor neurológico establecido. Corrígela de una vez. Okay. Ahorita lo vamos a explicar, porque eso fue los cambios que le hicieron en el 2017 la ILAE, en donde modificaron el concepto de epilepsia, de crisis epilépticas y crisis convulsivas. A ver, una vez más, doctor. Así Sí, una... así como una crisis o crisis epiléptica recurrente, todo ahí lo tienes bien. De ahí para adelante, bórralo. Secundaria también consérvalo. A factores corregibles o evitables, eso quítalo. Secundaria a un factor neurológico establecido. Por ejemplo, una persona que sufre un infarto cerebral o que tiene un tumor cerebral y lo operan, él puede quedar con epilepsia. Es un factor neurológico establecido. O una persona que tiene un traumatismo severo en la cabeza, sangra y se fractura, posterior a eso, puede quedar con epilepsia. Es un factor neurológico establecido. O por ejemplo, un niño que nace con asfixia, que no llora ni respira al nacer, que tiene encefalopatía hipóxico-isquémica, o que tiene microcefalia o macrocefalia, o que tiene un síndrome de malformación cerebral. Él tiene ya un factor neurológico establecido. Con que le dé una, ya es epilepsia. Ahora, llegan dos pacientes a urgencias a las 16. Por un lado, tengo un paciente sano que nunca ha tenido crisis, que está normal, su desarrollo es normal, todo normal. Pero el papá o el familiar dice que ya van 2 o 3 veces que le da una crisis epiléptica. Pero estaba todo normal, era alguien normal. Y en la otra cama ingresa otro paciente que los papás dicen que tiene microcefalia, que tiene retraso mental y que tiene un síndrome genético. Y entonces, pero dicen que le acaba de dar una crisis epiléptica. Ambos pacientes tienen epilepsia. El que está normal porque ya tiene más de 2 eventos. Y el que tiene el síndrome genético con microcefalia y retraso mental, con solo una que tiene, ya es epiléptico. ¿Sí está claro? Sí. Bien, ahora vamos a ver los conceptos, ¿verdad? Quiero que me definas qué es crisis convulsiva, qué es crisis epiléptica, qué es estado epiléptico y qué es una crisis febril. Sí. Bueno, una crisis epiléptica, pues es una manifestaciones clínicas, ya sea motora, sensitiva, sensorial o psíquica, o otras secundarias a una descarga anormal, sincronizada o excesiva de neuronas corticales. Suele tratarse de episodios bruscos, breves, paroxísticos y autolimitados. Ok, es una definición, bueno, aceptable. La crisis epiléptica son las manifestaciones clínicas de la epilepsia, porque no es lo mismo decir crisis epiléptica que crisis convulsiva, son diferentes. Y bueno, y vienen las formas, ¿verdad? Motora, sensitiva o sensorial es lo mismo, psíquica, aunque ya no la usamos así. Ahora se dividen en motoras, sensoriales, autonómicas. Y
son espontáneas, son recurrentes, son repetitivas y son autolimitadas y que tienen una correlación electroclínica. Es decir, lo que yo veo en el cuerpo del paciente, cómo se está convulsionando, también lo veo en el electroencefalograma. Agrégale eso, por favor, al final. Ponle que tiene una correlación electroclínica. Que tiene una correlación electroclínica. Eso. ¿Vale? Muy bien, sigue. Ahora defíneme qué es una crisis convulsiva. ¿Sería también llamado un síndrome epiléptico? ¿Un conjunto de signos y síntomas? No, ¿verdad? No, Ok. no. En ese caso. Les dije que buscaran los conceptos. Hay un artículo que alguien filtró en el Google, en el Internet, que nosotros escribimos en México. Sí lo tenía. ¿Sí lo buscaron? ¿Tienes la definición, Jazmín? Rebeca, ¿lo tienes? Fer, Sí, que sí, es sí. una crisis convulsiva. Es diferente a una crisis epiléptica. Sí, sí. Sí lo tenía, solo que como que me revolujé. Y como que lo estaba tomando como lo mismo, ¿verdad? Pero, A ver, jóvenes, defíname eso. ¿Sí lo traen ustedes? Yo, Carlos, ¿lo traes? A ver, ¿quién yo es yo? tengo que, Irene, Sí, Irene, ¿cuál es? yo encontré que representa un evento de inicio brusco, generalmente autolimitado, caracterizado por una actividad muscular excesiva, pudiendo ser Ajá, clónica, tónica o mioclónica. muy bien, Irene, correcto. Sí, así es. Esa es una crisis convulsiva. La crisis convulsiva tiene un origen y una manifestación muscular. La crisis epiléptica tiene un origen cerebral, neuronal, y se manifiesta en el cuerpo. Son cosas diferentes. Por otro lado, la crisis convulsiva, como ya lo dijo Irene, es provocada. Y la crisis epiléptica es espontánea, se da solita. Anótenme todo lo que estoy diciendo, porque son diferencias duras que se las tienen que saber. Porque en los hospitales hay neurólogos y les van a preguntar, ¿es lo mismo una crisis convulsiva que una crisis epiléptica? No. ¿Por qué no? Porque la crisis convulsiva tiene un origen y manifestación muscular y la crisis epiléptica tiene un origen neuronal y se manifiesta en el cuerpo. Segundo, la crisis convulsiva es provocada y la crisis epiléptica es espontánea. ¿Sí? sí. Entonces la diferencia sería la teología. Sí, la forma en que se origina. La forma en que se origina. Las causas es otro rollo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, tienen que saber esa parte porque le es importante. Por ejemplo, la crisis convulsiva es más frecuente. Dígame 10 causas que causen una crisis convulsiva, que son provocadas, que son musculares, que se sacuden como las otras, pero no es una crisis epiléptica. ¿Cuáles serían 10 causas? Y eso se da en todas las personas. Son provocadas. Hay algo que la provocó. Si yo quito el ¿Pudiera factor ser fiebre, doctor, mayor de fiebre, 39? esa es una causa, correcto. Crisis febril, así es. La fiebre hace que los niños convulsionen y también los
adolescentes. Otra, Una Traumatismo. no escuché. ¿Alguna? Dije una Puede ser cirrosis un metabólica. traumatismo. Un traumatismo sí, un traumatismo cronocefálico sí, puede hacer que la persona tenga crisis postraumáticas. 2, dígame otra. Infecciones como meningitis. Infecciones sí, pero entraría dentro de las fiebres, cuando son meningitis, encefalitis, pero es más fiebre. Ajá, otra. Intoxicación. Llevan 2. ¿Cuál? Intoxicación. Puede ser, por edema cerebral, pero más sería un daño por edema. Ajá. Llevan 2, díganme otra de las más comunes. Así les van a llegar a cada rato a urgencias. El uso de sustancias. ¿Cuál? Uso de sustancias. Sí, puede ser las drogas. Sí, un abuso de sustancias como la droga. Sí, puede ser. Otra. ¿Puede ser por Llevan los 3. niveles de sodio ¿Qué cosa con los niveles de sodio? que estén bajos? Ajá, ¿eso cómo se llama? Usted ya sabe de eso. ¿Hiponatremia? Hiponatremia, sí. La hiponatremia es la causa más frecuente en los niños deshidratados por diarrea o por vómito. Otra. Por la fotoestimulación, ¿no? Puede ser, sí, el fotoestímulo, sí, hubo una serie de Pikachu. Recordarán que en Japón, cuando salió la primera vez, hizo que convulsionara un montón de niños. Sí. Otra, llevan 4. Puede ser por el síndrome de abstinencia. Ahorita, unos 10 minutos. ¿Cuál? Doc, puede ser por el síndrome de abstinencia. Por alcohol no tanto. Otro. Dígame más causas. Las adolescentes también presentan mucho. Los adultos. El Alzheimer Los podría adultos ser que uno de toman. ellos, ¿no? ¿Cuál? El Alzheimer. No. Esa ya es una enfermedad. No. Cosas que hacen que te provoquen. Los adultos, por ejemplo. Los que toman medicamento crónico. Díganme 2 enfermedades frecuentes en México que toman medicamento crónico. Diabetes. Diabetes, una hipoglucemia o una hiperglucemia va a hacer que te convulsiones. Otro. Hipertensión arterial. Sí, una crisis hipertensiva. Eso se llama emergencia hipertensiva. Eso hace que te convulsiones. Los alcohólicos también tienen una. Y los que dializan también tienen otra. Los alcohólicos tienen una. ¿Cuál será la de los alcohólicos? ¿Qué le pasará al cerebro? Bueno, pero antes del cerebro se daña otro órgano en el alcohólico. ¿Cuál será? El fallo Sí. renal. Hígado, cirrosis alcohólica. Bueno, ok, el hígado. Pero cuando se va dañando el hígado, también el cerebro se va dañando. ¿Cómo se llama eso? Encefalopatía. Exactamente. Encefalopatía hepática. En el alcohólico es otra causa. En el que dializan hay otra. ¿Cuál será? La nefropatía. Sí, pues esa es la nefropatía. Si está en insuficiencia renal, pero hay algo que se les acumula a los que dializan. Y eso le da también una encefalopatía ¿qué? ¿Cuál, Cristel? ¿Ácido úrico? No. Eso no es lo que se dializa. A los que dializan se les acumula algo en la sangre. Sofía, no te veo. Elisa, no te veo.
¿Cómo se llamará eso que se les acumula a los que dializan? Encefalopatía urémica. Urémica, correcto. Eso también te va a hacer que convulsiones. En niños chiquitos el espasmo del sollozo cuando quieren llorar y se traban, que se ponen morados, también convulsiona. En los adolescentes, la que le da la histeria conversiva o crisis psicológicas o psicógenas, que porque no le compraron un celular se convulsionan, igual que ustedes, se tiran, se arrastran, se convulsionan todas y así llegan, ¿verdad? O el adolescente que se desmaya por un síncope vasogénico, te desmayas y ahí pueden convulsionar. Esas todas son causas de crisis convulsivas. Y nada más controlamos la causa, quitamos la causa y no le damos tratamiento. Cuando es una crisis provocada, se llama crisis convulsiva o convulsión. No damos tratamiento, corregimos el factor causal, nada más, pero no le damos tratamiento. Cosa distinta es la crisis epiléptica, que esa viene del cerebro, es espontánea y ahí sí le tienen que dar tratamiento. ¿Vale? Anoten bien esos datos, porque esto es clave para lo que van a diagnosticar. Ahora, crisis convulsiva, crisis epiléptica. Ahora, ¿qué es un estado epiléptico? Bueno, el estado epiléptico es aquella crisis cuya duración excede a los 30 minutos o bien varias crisis encadenadas sin recuperación o sin solución del nivel de la conciencia. Entre ellas puede ser convulsivo o no convulsivo, lo cual puede dejar secuelas neurológicas. En el síndrome epiléptico, pues es un conjunto de signos y síntomas. Espérame tantito, otra vez. ¿Cómo es la definición de estado epiléptico? Dice, aquella crisis cuya duración excede los 30 minutos o varias Esa crisis. era la definición antigua. Esa era la de 1989. Pero la definición actual, ¿cuál es, chavos? La del 2017, ILAE. ¿Cuál es? Eso se la dejé de tarea. ¿Cuál tienes, Jazmín? ¿Cuál tienes, Yo Rebeca, tengo Irene? la de cualquier tipo de crisis continua lo suficiente prolongada que pueden producir daño neural. Ok, pero ¿cuánto tiempo? Porque ya no son 30 minutos. Ahora, Una duración no- mayor de 5 minutos. ¿quién habla? Irene. Anda, Irene, vienes afilada, ¿eh? ¿Sí leíste o qué? Pues es que usted lo ha encargado de tarea y aquí lo tengo anotado. Ok, entonces, muy bien. A ver, léeme tu definición, Irene. Dice, el término se utiliza para describir cualquier tipo de crisis continuas, lo suficientemente prolongadas que pueden producir daño neuronal. Una crisis que no muestra datos de recuperación de lo que duraría una crisis habitual o crisis recurrente sin recuperación de alerta durante el periodo interictal, algo así, Sí. o recuperación de la función basal normal del sistema nervioso. Se acepta una duración mayor de 5 minutos para dar tratamiento. Ándale. Esa es la definición convencional. Hay dos cosas que me van a decir que esto no está epiléptico un paciente porque es grave. Una, que la crisis sea continua y dure más de 5 minutos. O dos, que no haya recuperación entre una crisis y otra y que dure más de 5 minutos. Es decir, le da una, se le quita y luego viene la otra, pero no se recupera de la conciencia. Y dura más de 5 minutos. En el 81 y el 89 se había aceptado en las dos primeras clasificaciones que duraba 30 minutos. Un paciente convulsionando, cuando supera 1 minuto se te hace una eternidad.
Ahora imagínense 5 minutos dándole, es un mundo de tiempo. Pero antes, a mí, cuando yo estudié, me enseñaron que eran 30 minutos. O sea, llevas 10 minutos y no, déjalo que siga convulsionando. Oiga, ya lleva 20, no, todavía no cumple los 30. Pues es una eternidad de tiempo. Y lo que se encontró ahora con esta tercera clasificación es que la fisiopatología, la comorbilidad y el daño cerebral, más allá de los 5 minutos, no se va a detener. Por eso establecieron ese tiempo. Pero primero fue de 30, bajó a 25, luego a 20, luego a 15, luego a 10. Y ahorita vamos en 5. Porque han encontrado que cualquier crisis que supera los 5 minutos no se va a detener. No se va a detener. Entonces, por eso se estableció que estado epiléptico es aquella que dura más de 5 minutos. Porque genera mucha comorbilidad, daño cerebral y no se va a detener. Bien, ahora otra definición, otro concepto. Crisis febril, también se los dejé. El de la clase. ¿Qué es una crisis febril? Sí, una crisis febril son convulsiones ocasionadas por un aumento de la temperatura corporal. Ajá. Ocasionalmente más de 38 o 39 centígrados Celsius. Ok, En pero niños ¿en de qué 6 a edades? 5 años. De 6 meses a 5 años, digo. Disculpe. O 5 años, ok. Una crisis febril es una crisis producida por fiebre. Es una convulsión o una crisis convulsiva, no es una crisis epiléptica. Es una convulsión, una crisis convulsiva producida por fiebre. En niños mayores de 6 meses, de 6 meses a 5 años. Ok. ¿Y qué es una crisis asociada a fiebre? Sandra. Pues sería que la fiebre detona la Eso crisis. es una crisis febril. ¿Pero a qué se le llama crisis asociada a fiebre? Cristel. ¿Qué es una crisis asociada a fiebre? ¿Qué es crisis asociada a fiebre? Yareli. Bianca, ¿qué es crisis asociada a fiebre? Fiebre que sobrepasa los 38 grados, que no se asocia a una infección o inflamación del sistema nervioso central. No. No. También hay crisis febril plus. Esos dos conceptos. Crisis asociada a fiebre y crisis febril plus. Milagro, Cintia, Carla, ¿qué es eso? Elisa, Norman, ¿qué es eso? Pixel, Cintia, no te veo. Pedro.
¿Qué tienes atrás de ti, Cintia? Hay una tele prendida. Sí, doctor, es que el bebé la está viendo. Ah, qué caray. No me acostumbre a su bebé a la tele, no la necesita. Después Ok, se alteran del cerebro, ya se lo voy a demostrar. bueno. Mejor apáguesela, póngale juguetes de uso manual, recreativos, eso es mejor. Entonces, ¿qué, jóvenes? Rápido porque se está acabando el tiempo y vamos a cerrar este tema. Me faltan 3 conceptos: crisis asociada a fiebre, crisis febril y síndrome epiléptico. Sería como una crisis, bueno, en sí una crisis asociada a fiebre, me imagino que sería con una crisis con una etiología de un virus o una bacteria, lo cual provoca... Nos dice No. que la crisis febril, la convulsión febril es con ausencia de infección del sistema nervioso central Sí. o desequilibrio electrolítico. A ver, pero ¿qué es una crisis asociada a fiebre o una febril plus? Busquen rápido en esos pedazos de aparato. Son convulsiones febriles que persisten después de los 5 años, que están asociadas a convulsiones afebriles tónico-clónicas generalizadas, ausencias o atonías. ¿Esa Es qué de fue? la crisis febril plus. Ándale, repítamelo otra vez, dígalo. Convulsiones febriles que persisten después de los 5 años, asociadas a convulsiones afebriles tónico-clónicas generalizadas, ausencias o atonías. Herencia Exactamente. autosómica dominante y defecto en los canales de sodio. Exactamente, esa es una febril plus. ¿Sí? Vuélvelo a decir otra vez. Convulsiones febriles que persisten después de los 5 años. Ahí, pausa. Son crisis febriles que están después de los 5 años. Sí, es decir, las crisis febriles plus se salen del rango de edad normal. Pueden ser después de los 5 o antes de los 6 meses. Se sale de los rangos. Son crisis febriles que ya no están de los 6 meses a los 5 años. Y luego pone otro concepto. ¿Sigue? Asociadas a convulsiones afebriles tónico-clónicas generalizadas. Entonces, son crisis febriles que se salen del rango, que pueden tener crisis afebriles, es decir, que ya ni siquiera te da fiebre y con tantito que se te suba, te va a dar. Y luego, tercer factor. Dice herencia autosómica dominante y defecto en los canales de sodio. Exactamente, es decir, son crisis que se heredan, la tienen los papás. Dominante, es decir, un papá o los dos lo tienen. Y es una canalopatía, tiene defectos en los canales de sodio. Ok. Esa es una febril plus. Y una asociada a fiebre, ¿qué será? Dice que una convulsión asociada a una enfermedad febril en ausencia de una infección del sistema nervioso central o de un desequilibrio electrolítico en niños mayores de un mes. Esa sería la febril normal. No, Ok. la asociada a fiebre es cuando se presenta en un paciente que ya tiene epilepsia. Es decir, el paciente ya tiene epilepsia, le da fiebre y la fiebre hace que convulsione otra vez, pero porque él ya tiene epilepsia. Esa es una crisis asociada a la fiebre. Esa se presenta en fiebres que se originan en pacientes epilépticos. ¿Está bien? Parece trabalenguas, pero no lo es. Va de nuevo. En resumen, crisis febril es una crisis, es una convulsión que se presenta por fiebre en niños de 6 meses a 5 años. Crisis febril plus es una crisis
convulsiva febril que se sale de los rangos de edad, más de 5 años, menos de 6 meses, con crisis afebriles tonicoclónicas y autosómica dominante por canales. Y la crisis asociada a fiebre es la originada en un paciente con epilepsia, en la cual la fiebre desencadena las crisis epilépticas, que es diferente. Por último, Gamaliel, dime el síndrome epiléptico. Pues es un conjunto de signos y síntomas que definen un tipo determinado, un tipo determinado de epilepsia. Conjunto de entidades que agrupan a pacientes con características clínicas, características electroencefalográficas, etiológicas, fisiopatológicas y pronósticos comunes. Un síndrome epiléptico es una enfermedad, es un conjunto de signos y síntomas epilépticos bien definidos en un paciente que padece, ¿sí?, crisis epilépticas. Aquí tenemos varios síndromes: el síndrome de Ohtahara, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Panayotopoulos, el síndrome de Rasmussen. Son ejemplos, pero ya están bien definidos, ¿vale? Muy bien. Aquí le paramos. ¿Qué tema sigue? ¿O qué sigues tú todavía, Gamaliel? Y con fisiopatología. Ok. Recórreme tu presentación, nomás quiero ver qué traes. Y luego aquí le iba a explicar un poco. Vas a hablar de la actividad del GABA, Sí. inhibidor. Sí. ¿Traes el receptor GABA? Sí. El receptor GABA tiene varios subunidades. Y en cada... A ver, muéstrame el receptor GABA. De subunidades lo podría agregar mañana. Necesitas una imagen donde vengan las subunidades y qué sustancia se pega ahí en cada subunidad. Y luego tienes que hablar del canal de cloro también ahí en el mismo receptor GABA. Y luego tenemos el receptor glutamato, el glutamato y el aspartato. Esos son excitadores y esos van pegados a sodio y calcio. Y tienes que mostrarme el receptor NMDA, asparcainato de el NMDA es de el glutamato y el caín aspartato es del aspartato. Esos son receptores para que entendamos cómo se origina una crisis epiléptica. Bien, eso se los dejé de tarea, Fer, que dibujaran el receptor GABA con sus subunidades. No, eso no me... No. Entonces, háganlo de tarea. Receptor GABA con las subunidades y el canal cloro en medio. Esa es una. Dos, el receptor del glutamato. Glutamato, ¿sí? El glutamato tiene que ver con el receptor NMDA. NMDA. Está relacionado con el calcio, eso me lo van a dibujar. Y el ampacainato tiene que ver con el aspartato y está relacionado con el calcio y el potasio y el sodio, perdón. Eso dibújenlo. Y esto va a originar una serie de alteraciones en los iones, en los canales iónicos y en el potencial de acción, en la descarga eléctrica, que es lo que registramos en el electroencefalograma y en el mapeo cerebral. Esto se llama epileptogénesis. Tema apasionante este, epileptogénesis. Nosotros somos epileptólogos, así que esto es como estar comiendo una comida de 3 tiempos, te lo deleitas uno por uno, hasta que te sabes toda la epileptogénesis.
Listo, jóvenes. Nos vemos mañana. Prendan sus motores. Bye, bye. Bye.